Bienvenidos a nuestro estudio Jesús, Señor del Día de Reposo. En el episodio 2 de The Chosen, María Magdalena pronuncia estas palabras: yo era de una manera y ahora soy completamente diferente, y lo que sucedió en medio fue Él. Nicodemo seguía indagando acerca de la sanidad de María. Ella había cambiado su vida luego de un encuentro con Jesucristo. Estaba feliz, quería servir a otros y celebrar el Sabbat. Ahora, en el estudio del día de hoy, veremos una ocasión en la cual el Señor Jesús enseña a los fariseos y los discípulos la importancia de saber aplicar la ley, las ordenanzas y los ritos, sin olvidarnos de que para el Señor lo importante es un corazón humilde, inclinado a Él, moldeable y que desea obedecer. El texto base para el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Vamos a aprender 4 verdades. En primer lugar, el legalismo no ve la necesidad del ser humano. Leamos juntos Mateo 12 del 1 al 2. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El día de reposo era un mandamiento dado en el cual se debía descansar y dedicar el día a Dios. Era prohibido para el pueblo de Israel realizar cualquier trabajo, pues era santificado, es decir, separado para el Señor. Los rabinos o maestros judíos disponen en la Mishnah o en la recopilación de sus tradiciones orales la prohibición de realizar actividades como plantar, arar, cosechar, atar, trillar, moler, seleccionar o caminar más allá de 2000 pasos. Te hago una pregunta. ¿Por qué piensas que los fariseos adicionaron cargas mayores al pueblo judío al ser tan específicos en las labores que no se podían hacer? Debemos también saber que era una disposición para los dueños de las tierras y plantaciones que se tenía que dejar frutos, espigas, alimento para que sean tomados por los pobres o personas en necesidad y así saciar su hambre. Leamos juntos Deuteronomio 23, versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Por qué crees que los fariseos estaban tan preocupados por las normas y no veían la necesidad o el hambre de los discípulos? En segundo lugar, aprenderemos de estos versículos que el Señor nos da un ejemplo del amor por sobre las normas. Leamos Mateo 12, los versículos del 3 al 4. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Los panes de la proposición eran 12 hogazas de pan puestas sobre una mesa de oro dentro del lugar santo del tabernáculo y luego del templo. Estos panes eran cambiados cada sabbat y eran comidos por los sacerdotes luego de ser reemplazados por pan fresco. En cierta ocasión, mientras David huía del rey Saúl, quien quería asesinarlo, entró al tabernáculo y pidió alimento para él y sus acompañantes. En esta situación, primó la necesidad del ser humano frente a la norma, la vida por sobre el privilegio del sumo sacerdote, quien cedió estos panes para el rey David. Leamos lo que dice 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Les pregunto,
¿Qué quiso decirles a los fariseos el Señor Jesús con ¿no habéis leído? En relación con David, ¿quién era el Señor Jesús? Si David hubiera tomado el pan sin respeto o con ligereza o por orgullo, ¿piensas que el Señor hubiera tomado este suceso como ejemplo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué ves en este ejemplo del Señor Jesús que se puede aplicar en la iglesia? ¿De qué normas podemos estar más preocupados y no ver la necesidad de nuestro prójimo? En tercer lugar, el Señor Jesús es mayor que el templo. Leamos Mateo 12 del 5 al 6. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En el día de reposo también se ofrecían sacrificios. De hecho, eran el doble según Números 28 del 9 al 10. En el momento de los holocaustos, las labores eran algunas: tomar el cordero, sacrificarlo, ofrecerlo, encender el fuego, entre otras acciones que seguramente implicaban un trabajo y un esfuerzo. De ahí que el Señor Jesús llamara la atención a los fariseos diciendo que uno mayor que el templo estaba ahí, pues la misma presencia de Dios estaba en nuestro Señor. Era mayor en sacrificio porque Él mismo se entregaría, y era mayor en propiciación o paga de los pecados porque Él era el Cordero perfecto. Te dejo esta pregunta: ¿qué acciones nuestras pueden dejar ver que honramos más al Señor Jesús que a una religión, costumbre o rito? ¿Qué diferencia marcada encuentras en el comportamiento de los fariseos y las palabras o acciones de Cristo? Analiza lo que es la religiosidad versus la gracia. Leamos juntos Juan 1:14 para ver de qué estaba lleno el Señor Jesús. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Juan dice que el Señor estaba lleno de gracia y de verdad? ¿Qué mantenía en equilibrio el Señor Jesús al hablar y al tener misericordia? ¿Y cómo puedes tú tener un equilibrio entre gracia y verdad cuando disciplinas a tus hijos o llamas la atención a otro? ¿Qué pasaría si únicamente está presente la gracia y no hay llamadas de atención o no se le adiciona la verdad? Da un ejemplo. En cuarto lugar, el Señor Jesús quiere misericordia y no sacrificio. Veamos Mateo 12 del 7 al 9. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el libro de Oseas, el capítulo 6 y el versículo 6, Dios llama la atención a la religiosidad de los sacerdotes que estaban ofreciendo sacrificios sin un corazón humilde y sincero. Dios no quiere religiosidad superficial, no quiere corazones duros. Él prefiere corazones rectos, llenos de verdad y misericordia, que sacrificio. Leamos juntos Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, el Señor Jesucristo en Mateo 12 hablaba claramente a los fariseos, defiende frontalmente a los discípulos y dice que son inocentes, que su corazón no quería pecar, que su necesidad de alimento era legítima y que Él defendería siempre al ser humano, sin dejar a un lado las verdades de la palabra o el conocimiento de Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Tus obras denotan religiosidad o gracia? ¿Y acompañas también con esto a la verdad o la palabra o los preceptos bíblicos? El Señor concluye diciendo que Él es Señor del día de reposo y como tal tiene autoridad para definir lo que corresponde o no en relación a ese día. No lo negó, no lo violó, sencillamente adicionó el elemento del amor. Leamos juntos Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto,
Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué los ritos o festividades religiosas o días de reposo son sombra de Cristo? ¿Qué quiere decir con que el cuerpo es Cristo y la sombra son estas festividades o actos religiosos o días de reposo? ¿Qué hace el Señor adicional a cumplir una ordenanza? ¿Y qué hubiera pasado si los discípulos eran juzgados? ¿Qué se hubiera obtenido con la acusación y condena de los seguidores de Cristo en lugar de la gracia o la misericordia? ¿Qué se consiguió al alimentarlos? Con estas inquietudes me despido y espero que sea un estudio que te ayude a entender la realidad de que la gracia y la verdad deben estar en equilibrio y que el Señor es soberano inclusive sobre los ritos o los días de reposo. Dios te bendiga.